Bueno, entonces les dije Hechos 1:8. Dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Padre, gracias por esta bendita palabra. Gracias porque es tu palabra, Señor. Y cielo y tierra pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará. Nosotros nos aferramos a ella, la creemos, la vivimos, la obedecemos y esperamos tu bendición, esperamos tu respuesta y vivimos lo que ya tenemos en Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Siempre que leemos este versículo en aguas más profundas, tenemos que hacer el chiste de que cuando terminemos este sermón, tenemos que estar hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Es un chiste, pero que no lo aprendamos. Cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria, en Bogotá, en Chía, en Ibagué, en Chiquinquirá, en Colombia y hasta los confines de la tierra. Dice que cuando venga el Espíritu, ¿recibirán qué? Poder. Poder. Pablo le hace la siguiente pregunta a algunos discípulos cuando llega a Éfeso. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso está en Hechos 19:2. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y esta es una pregunta de reflexión espiritual. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Yo les pregunto. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Así que el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos dio poder. Pero también seremos testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa. Somos testigos porque hemos presenciado el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y yo les pregunto, ¿presencias el poder del Espíritu Santo que actúa en ti? ¿Sientes la presencia de Dios actuando en ti? ¿Eres testigo de eso? La iglesia es la organización más dinámica que el mundo haya visto jamás. Nunca ha dejado de crecer y ahora en otras partes del mundo está creciendo más rápido que nunca. Por ejemplo, en África, en China, en gran parte de Asia, incluso en algunos países musulmanes, la iglesia está creciendo rápidamente. En la China, a pesar de la oposición del gobierno, 28,000 personas al día se convierten a Cristo. En la actualidad hay entre 80 y 100 millones de cristianos allí. Hay más cristianos en China, siempre me equivoco, en China también, que miembros del Partido Comunista. En África, el número de seguidores de Jesús ha pasado del 3% de hace un siglo al 45% hoy en día. Durante las últimas décadas, millones de coreanos del sur se han entregado a Jesús. La ONU ha cambiado su clasificación oficial de nación budista a nación cristiana. Bueno, y Jesús predijo este tipo de crecimiento. Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y lo espectacular de esto es que Jesús nos comisionó esa tarea a nosotros, a ti y a mí.
Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que en el pasaje Cristo nos comisiona para ser discípulos, no solo convertidos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está aprendiendo a parecerse cada vez más a Jesús en su carácter. A medida que esto suceda, actuará cada vez más como Jesús. Y esto es poco contradictorio, porque mientras nosotros vemos cada vez menos discípulos y tal vez más convertidos o algunos convencidos, menos discípulos, muchos convertidos o convencidos, pero pocos realmente discípulos. Solo convertidos o convencidos que ya son adultos, grandes, y todavía con el chupo en la boca. Como lo escribiera Pablo a la iglesia de Corintio. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Primera de Corintios 3, 1, 2. Cristianos de mucho tiempo, de muchos años, pero no dan fruto. Barbados y tomando teterito. Las iglesias parecen más bien hospitales, donde los enfermos no se curan, sino que regresan una y otra vez para ser sanados de la misma enfermedad. La iglesia debe ser un puesto de avanzada, donde los heridos van a sanar sus heridas, obviamente, pero donde se fortalecen para seguir la batalla contra las fuerzas del mal, proclamando el reino de Dios y arrebatándole al enemigo el terreno perdido. Es como si el cristianismo se hubiera vuelto simplemente una moda. Y muchos han hecho de sus congregaciones su propio reino. Porque muchos dependen del pastor o del líder y ellos a su vez lo permiten. Les encanta que dependan de ellos y no permiten que vivan por el poder del Espíritu Santo. Hemos querido meter a la iglesia en 4 paredes. Pero ¿quién puede contener la gloria de Dios? El primer libro de Reyes 8:26 dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. En la iglesia subterránea de China, se reúnen de casa en casa, porque no pueden tener un templo. Y tampoco cabrían. Y aquí la pregunta crucial sería, o la pregunta crucial es, ¿por qué los convertidos no llegan a ser discípulos que crecen y dan fruto? ¿Por qué los convertidos no llegan a ser discípulos que crecen y dan fruto? Esa es la pregunta del millón. Y encontré básicamente 3 factores determinantes por los cuales los convertidos no crecen y dan fruto. Primero, no crecen porque desconocen el secreto de la transformación continua. Repito, no crecen ni dan fruto porque desconocen el secreto de la transformación continua. Le trasladan la responsabilidad de su crecimiento al pastor o a sus líderes o a Dios. Dicen, Dios no hace nada por mí, no hace nada por mi crecimiento.
pero no asumen su propia responsabilidad de ser transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y en aguas más profundas somos insistentes en este versículo, porque solo seremos transformados si renovamos nuestra mente. No crecemos, no damos fruto, porque desconocemos ese secreto de la transformación continua mediante la renovación de la mente. Segundo, los convertidos no crecen y no dan fruto porque no toman en cuenta toda la realidad. Porque no toman en cuenta toda la realidad. Se mueven solo en el plano terrenal, pero ignoran el espiritual. Entienden a Satanás y a sus demonios como algo teológico, pero en su realidad no existen los demonios, Satanás. Mientras tanto, el diablo hace estragos en sus vidas. Los acusa, los tienta, los engaña, esclavizándolos en ciclos de pecado, confieso, peco, confieso, y quedan atrapados en conflictos personales y espirituales que no los dejan avanzar, cuando debieran pararse firme al tener un arrepentimiento genuino y resistir al diablo para que huya de ellos. Y así experimentar la libertad que se vería reflejada en el crecimiento y en el fruto. No digo que estés buscando y espantando demonios. Satanás ya está derrotado, pero nos puede engañar. Solo que pelees la buena batalla de la fe. Que mantén la armadura de Dios y enciende la luz cuando hay oscuridad. Y aquí el versículo clave es Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y tercero, los convertidos no crecen y dan fruto porque no saben quiénes son. Porque no saben quiénes son. Su ciudadanía aún es terrenal. No comprenden que son ciudadanos del cielo. Siguen buscando su importancia, su seguridad y su aceptación en el mundo. No comprenden o no aceptan el cambio dramático que sucedió cuando aceptaron y recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No experimentan la transformación de oruga a mariposa. Que ya no son orugas y que ahora son mariposas que vuelan libremente. O un día se consideran orugas y otro día se consideran mariposas. Ya no eres oruga. Las cosas viejas pasaron y ahora eres una nueva persona en Cristo. Ya no eres un pecador salvo por gracia. Esto está en pasado. Fuiste un pecador, pero ahora eres un santo, un hijo amado de Dios. Y tu importancia, aceptación y seguridad no dependen de nadie ni de nada. Eso te lo da Dios, quien es tu Padre. Eso te lo da Dios. A Dios no le importa tanto lo que haces, sino lo que eres. Porque lo que haces fluirá de tu ser. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Si la iglesia estuviera llena de discípulos maduros, comprometidos, que dieran fruto e irradiaran el poder del Espíritu Santo, eso generaría un impacto, no solo en la sociedad, sino que muchos
querrían pertenecer a la iglesia. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12, 31, 33. Y la atracción de Jesús hacia él mismo sigue vigente hoy. Que no seamos nosotros una piedra de tropiezo que obstaculice esa atracción. Y no estoy hablando de templos repletos. Estoy hablando de una iglesia que tenga discípulos maduros, transformados desde su interior, que impacten a su familia, su comunidad y a una nación. ¿Y qué pasó con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con el poder del Espíritu Santo? A la iglesia, a ti y a mí, porque la iglesia somos todos, se nos han entregado las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es poder. Eso es poder. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo ya fue derramado y habita en nosotros, quienes hemos aceptado y creído en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:13 nos lo confirma. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Estás marcado, estás sellado con el Espíritu Santo. Si oíste el mensaje del evangelio y lo creíste, tenemos el Espíritu Santo y tenemos su poder. Créelo, vívelo, irrádialo. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su favor a favor de los que creemos. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Efesios 1, 18, 21. Y ahora el Espíritu Santo nos da poder. ¿Pero poder para qué? El Espíritu Santo nos da poder, pero ¿poder para qué? La respuesta está en Lucas 4, 18, 19. Y este son uno de los versículos bases de aguas más profundas. ¿Poder para qué? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor. Entonces, ¿poder para qué? Para extender el reino de Dios, para extender su reino. El Espíritu del Señor está sobre mí porque por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Poder del Espíritu Santo para extender el reino de Dios. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4, 27, 31. Para extender el reino de Dios es el poder del Espíritu Santo. Pero recuerda que no es con guerra. No es con guerra, es con el poder del Espíritu Santo.
extender el reino de Dios. Lo que tenemos que hacer es crear un clima espiritual adecuado. Hablamos con Dios de esa persona o personas a las que les queremos compartir el evangelio antes de hablarles a ellas de Dios, para que el fuego del Espíritu Santo queme toda ceguera. Cuando lleguen a una casa, digan paz. Cuando lleguen a una casa, digan paz. Cuando el clima espiritual esté listo, entonces compárteles un café, invita a un café. Y allí ellos se van a abrir, te van a contar una necesidad y tú puedes orar. Ellos van a querer conocer a tu Dios. Y es ahí donde les proclama las buenas nuevas del reino de Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿Poder del Espíritu Santo para qué más? Para derrotar a Satanás. El fuego del Espíritu Santo rompe las cadenas de engaño con las que el enemigo te quiere esclavizar. Sigue el relato de Lucas. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y Satanás está derrotado, pero aún puede engañarnos. Es por eso que el Espíritu Santo te revela las mentiras que te esclavizan y con la luz de la verdad experimentarás la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y poder del Espíritu Santo para qué más? Para ver milagros. Para ver milagros. En el libro de los Hechos vemos a los apóstoles transformados por el poder del Espíritu Santo. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, a la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Amén. Siempre que nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, siempre que oramos, el poder del Espíritu Santo está presente y hay milagros. Y hay milagros. Para terminar, quiero que pienses en el fuego. Hazte una imagen del fuego. Haz una imagen de una chimenea. O ese fuego dentro de esa chimenea. Y ahora piensa en avivar esa llama. ¿Cómo avivar esa llama? ¿Cuántos elementos se necesita para que haya fuego? 3 elementos, básicamente: combustible, aire y chispa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pongamos en esa chimenea esos 3 elementos determinantes para el crecimiento.
¿Recuerdan cuáles son esos tres elementos determinantes para el crecimiento? Los discípulos saben quiénes son en Cristo. Los discípulos toman en cuenta toda la realidad y los discípulos conocen el secreto de la transformación continua. Por eso entró la chimenea. Y ahora deja que el fuego del Espíritu Santo prenda esa chimenea. Encienda esa chimenea dentro de tu corazón. Y mira cómo el Espíritu Santo va creciendo esa llama. Pídele al Señor que avive tu corazón. Que decides ser un discípulo maduro que da fruto. Porque sabe quién eres. Eres un hijo de Dios. Eres santo, eres amado, eres puro. Que las cosas viejas pasaron, que son hechas nuevas. Que tu seguridad, tu importancia está en Cristo. Porque tomas en cuenta la realidad, toda la realidad. Sabes que Satanás está derrotado, pero que aún te puede engañar. Y por eso mantienes puesta tu armadura. Que no ignora las maquinaciones de Satanás y que estás en una batalla espiritual, pero que tú estás sentado en lugares celestiales junto con Cristo. Que los discípulos conocen el secreto de la transformación continua. Que tú estás renovando permanentemente tu mente para ser transformado y dar fruto. Y con eso allí en la chimenea, ahora deja que ese poder del Espíritu Santo, ese poder que tienes en ti cuando creíste, encienda esa chimenea. Avívala. Es tu responsabilidad avivar esa llama. Segunda de Timoteo 1, 6, 7 dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora ahí, siquiera cierra tus ojos, oremos. Y deja que el fuego del Espíritu Santo arda en tu corazón. Ya dispusiste la leña. Y con el fuego del Espíritu enciéndela, avívala. Conéctate con Dios. Y dale gracias por el Espíritu Santo. Dale gracias porque te comisionó. Dale gracias porque eres parte de la iglesia. Porque eres un miembro de la iglesia. Porque tienes las llaves. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Que con el poder del Espíritu Santo podrás extender el reino de Dios. Porque fuiste ungido para anunciar las buenas nuevas. Tienes el poder del Espíritu Santo para derrotar las tinieblas. Aunque vivamos en una guerra espiritual, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y decidimos ser transformados continuamente mediante la renovación de nuestra mente. Y dejar que el Espíritu Santo arda en nuestros corazones. Y unidos como familia, en oración, con el poder del Espíritu Santo, queremos ver milagros. Veremos milagros.
como cristianos maduros, crecidos, que dan fruto. Oramos por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que aún no han recibido el Espíritu Santo. Y si tú que me escuchas hoy no has recibido el poder del Espíritu Santo, el Señor te está invitando. El Señor te quiere dar ese poder, el Señor te quiere llenar del Espíritu Santo. Quiere transformar tu vida, quiere llenar tu vida. Solo tienes que abrir tu corazón y aceptar la invitación. Si quieres hacerlo, acompáñame en una oración. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y hoy te acepto en mi vida. Lléname lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu poder. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona. Y si ya tienes el Espíritu Santo, sigue avivando. Invítalo. Ven, Espíritu Santo, llénanos para ver con tus ojos, para crecer en ti, para disfrutar de tu luz, para cumplir esa comisión, Señor. Si realmente dice tu palabra, obedecemos tus enseñanzas, realmente seremos tus discípulos. Hoy queremos ser tus discípulos, esos discípulos que dan fruto, un fruto que perdura para la eternidad. En Cristo Jesús. Amén y amén.